para que todo lo que compartido en este momento, hermanos, sea exactamente dirigido por su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Salvador nuestro, en esta hermosa mañana, bendito Padre, que nos concedes, nos dirigimos delante de tu presencia, pidiendo, bendito Padre, que seas tú el que pueda recibir todo aquello que estamos realizando, Señor, como ofrenda grata, bendito Padre. Pedimos, Señor, que en este momento nos puedas utilizar como instrumento útil para poder, Señor, transmitir aquel mensaje que tú tienes preparado de fortaleza y edificación, Señor, para tu pueblo. Pedimos de igual forma que aquellos hijos tuyos, bendito Señor, que vamos a atender este mensaje, podamos hacerlo, Señor, con esa sinceridad, bendito Señor, con esa apertura, con esa devoción, bendito Padre, que solamente tú mereces. Permite, Señor, pues que las palabras puedan ser elegidas de forma adecuada y que puedan llegar, Señor, a aquel punto, Señor, de cada corazón de cada uno de tus hijos, donde se requiere, bendito Señor. Ayúdanos, pues, bendito Padre, a salir edificados, a salir fortalecidos, a poder ser instruidos, bendito Padre, a través de tu sabiduría, bendito Señor. Pedimos, pues, que te quedes con nosotros en estos momentos y todo te lo agradecemos una vez más en el precioso nombre de Salvador Jesucristo, tu amado. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a, permítanme, les voy a compartir por acá la pantalla para que podamos ver el material que vamos a estar revisando en esta mañana. El tema, hermanos, que estamos llevando en este mes precisamente es mi servicio a la iglesia. Ojo, hermanos, con lo que estamos estudiando precisamente es mi servicio a la iglesia. No es aquello, ¿verdad?, que la iglesia puede hacer por mí, no es aquello que yo puedo recibir al sentirme o ser parte, ¿verdad?, de este grupo, de esta familia, de este cuerpo espiritual. No es aquello que yo pueda obtener, sino aquello que yo estoy dispuesto a dar, hermanos. Entonces, mi servicio a la iglesia, hermanos, vemos allá en 20, versículo del 26 al 28, la palabra del Señor nos dice, hermanos, mas entre vosotros no será así, dice el Señor, refiriéndonos al mismo momento que leíamos allá en Marcos, hermanos, sino que el que quiera hacerse grande, dice el Señor, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, hermano, nos recuerda y nos transporta a aquel momento también en el que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dice, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, nosotros, dice, también hagamos. Y en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El ejemplo está puesto, el camino está trazado, ¿verdad? Las instrucciones también están dispuestas para que de acuerdo a ellas nosotros como iglesia del Señor podamos hacerlo de esta manera, hermanos. Quiero también, hermanos, que quienes podamos notar en la pantalla las imágenes que tenemos, que las veamos, hermanos, detenidamente. Estas son ilustraciones de lo que en algún momento fue el templo que construyó Salomón, hermanos. Y quiero que me acompañen, hermanos, en este breve recorrido en la historia para hacer un poco de contexto de cómo pudo verse aquella ciudad, aquel lugar que fue construido con tanto ahínco, hermanos, con tanto ahínco por parte de Salomón, hermanos. Fijémonos bien y vayamos a hacer lectura, hermanos, allá en el primer libro de Reyes, en su capítulo 6. Vamos a buscarlo rápidamente, hermanos. Primero de Reyes. Vamos a Primero de Reyes, hermanos, acompáñenme ahí en sus escrituras. Vamos a ver, hermanos, rápidamente algunos textos de cómo fue que esta edificación que vimos hace un momento en imagen se llevó a cabo. Primero de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. En el año 480, y nos da ya una ubicación, hermanos, en el tiempo. Después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif,
que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Fijémonos bien, hermanos, quién, cuándo, ¿verdad? Y qué es lo que estaba haciendo. La casa, versículo 2, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Quiero, hermanos, que me vayan siguiendo en toda la descripción de cómo construido, cómo estaba la distribución, qué es lo que contenía precisamente aquello que conocimos como el templo que Salomón edificó a nuestro Dios, ¿verdad? Versículo 6, el aposento de abajo era de 5 codos. Ok, perdón, hermanos, regresamos. El versículo 3, y el pórtico delante del templo de las casas tenía 20 codos a lo largo, ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era 10 codos. Se hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. No perdamos de vista, hermanos, esto que acaba de aparecer en la lectura, y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Versículo 7, hermanos. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, ojo con esto, hermanos, todos mis mandamientos, dice el Señor, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Verso 3, hermanos. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Dice, fijémonos bien, hermanos, así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. No perdamos de vista esto, hermanos, y estas menciones donde se hace la indicación precisamente de este sitio, hermanos. Versículo 17. La casa, esto es, el templo delante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Verso 21, hermanos. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro
toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente del lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala de querubín tenía 5 codos y la otra ala de querubín otros 5 codos. Así que cada 10 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura, dice. La altura de uno era 10 codos, asimismo la del otro. Verso 27, hermanos. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. En la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Verso 32, hermanos. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés y las 2 hojas de una puerta giraban y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ella querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las entalladuras. Quiero, hermanos, que notemos precisamente, a ver, permítame. Quiero, hermanos, que notemos, a ver, hermanos, permítame. Voy a volver a compartir. Quiero, hermanos, que notemos aquel detalle que precisamente el escritor nos hace. El escritor nos hace, hermanos, de todo esto que estamos viendo aquí en pantalla. Imagínense, todo esto, ¿verdad? Particularmente esta área de aquí donde dice el templo, si usted lo puede ver. A ver, déjeme, se lo señalo. Esta parte de aquí, hermanos, que usted puede ver, estaba preciosamente detallado, hermanos. Dice la escritura que cada una de las secciones que Salomón imaginó, ¿verdad? Salomón creó, Salomón le dio forma en su mente, la hizo realidad y todo aquello estaba cubierto, ¿verdad? De oro purísimo, dice la escritura. Todo aquello que había sido destinado en la mente de Salomón para la adoración de nuestro Dios, para la creación y la construcción de su templo, estaba completamente rodeado de oro, ¿verdad? Y también nos da los detalles de medidas, de dimensiones, de colocaciones, de toda la ornamenta que estaba alrededor de las paredes, todo con la intención precisamente, ¿verdad?, de tener una simetría absolutamente perfecta, ¿verdad? Puesto que Salomón esperaba que la presencia de nuestro Dios estuviese en ese sitio. Bien, hermanos, no perdamos de vista esto, ¿ok? Sigamos avanzando entonces. Ahora bien, hermanos, dentro de del templo que construye Salomón, había un lugar que tenía 2 secciones, ¿verdad? Como lo hemos leído ahorita en la escritura. La primera parte, hermanos, estaba designada, o a ella podían tener acceso, ¿verdad?, los sacerdotes. El oficio de sacerdotes, hermanos, es escrito en la escritura precisamente y en Éxodo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Los sacerdotes de Israel, hermanos, tenían que ser, fijémonos bien en esto y vayamos tomando notas, hermanos, tenían que ser forzosamente de la tribu de Leví. ¿Qué quería decir, hermanos? Que si alguien de alguna otra tribu quería ser sacerdote, pues simplemente no podía, ¿verdad? Tenía que ser de la tribu de Leví para que en aquel tiempo pudiese ser sacerdote. Y estaban a cargo, hermanos, ojo con esto, estaban a cargo del servicio
a Dios. Los sacerdotes en el tiempo del rey Salomón tenían a cargo el servicio a Dios. Los levitas, hermanos, dice la escritura, que no fueran sacerdotes, estaban al servicio de, pues, los que sí eran sacerdotes. En Números capítulo 3, versículo 5 en adelante lo encontramos. Aquí también tenemos algo interesante, hermanos, que hay que resaltar. Aarón fue elegido como el primer sumo sacerdote. Aquí encontramos dos conceptos diferentes, hermanos, el sacerdote y el sumo sacerdote. Y sus hijos, Nabat y Abiú, también tomemos nota, hermanos, de estos dos nombres. Nabat y Abiú, Eleazar e Itamar fueron nombrados sacerdotes. Aquí, hermanos, en lo que es la distribución en el templo, hermanos, a su interior, podemos ver dos grandes separaciones. En una, hermanos, en una era lo que podían tener acceso los sacerdotes, pero existía una parte, hermanos, déjenme se las señalo. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí esta parte que estamos viendo en la pantalla, podían entrar los sacerdotes. Fijémonos bien, los sacerdotes. Pero a la parte final, hermanos, donde estaba el arca del pacto y todos los artefactos que había colocado en Salomón, solamente podía entrar una persona, hermanos. En el santuario, hermanos, en lo que era el templo, los israelitas podían entrar al atrio, ¿verdad? A los patios. Los que fuesen de linaje, ¿verdad? Podían entrar hasta los patios. Los sacerdotes, fijémonos bien, podían servir en el lugar santo, que era la primera parte del templo, hermanos, la parte de enfrente, pero solamente, fijémonos bien, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. O sea, estaba el lugar santo, la parte de adelante, y la parte posterior, hermanos, que vemos en esta figura de acá. La parte de acá atrás, hermanos, solamente aquí hasta el final, hermanos, donde estaba el lugar santísimo, podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, y solamente, hermanos, podía entrar a ese lugar una vez al año en el día que se conocía como el día de la expiación. ¿Qué es lo que quiero que notemos de todo esto, hermanos? Las figuras y el templo y las divisiones y todo lo demás. Si hablamos del lugar santísimo, hermanos, solamente podía estar el sumo sacerdote y una vez al año. Si hablamos del lugar santo, que eran los demás, hermanos, donde estaban se recibían los sacrificios y estaban los utensilios como los candelabros y todo lo demás, solamente podían acceder los sacerdotes. En la parte de afuera, hermanos, en la parte de afuera, a esta parte de aquí se le conocía como el patio de las mujeres, ¿sí? Y no es que fuese exclusivo, ¿verdad?, de las mujeres, sino que hasta ahí, hasta esa zona, podían llegar las mujeres. Entonces, notemos, hermanos, estas diferencias, ¿verdad? Si vemos de adentro hacia afuera del templo, teníamos al sumo sacerdote, a los sacerdotes, ¿verdad? Y al resto de la población israelita, pero también se hacía como una división entre el sitio donde podían estar las mujeres. Pero también llama, hermanos, la atención algo muy interesante. En toda esta sección de aquí, hermanos, si me siguen acá con el puntero, podemos nosotros notar algo que se conocía como el patio de los gentiles. El patio de los gentiles, hermanos. En calidad de gentil, hermanos, las personas, ¿verdad?, no podían acceder ni al patio donde estaban las mujeres, ni mucho menos, hermanos, al lugar santo, y ni pensarlo, hermanos, al lugar santísimo. ¿Sí me siguen, hermanos? Si estuviésemos aún, hermanos, en los tiempos del rey Salomón, en mi calidad de gentil, ¿dónde me podría ubicar yo, hermanos? Hablando del templo que fue construido para dedicarse a Dios, hermanos. En la parte de acá adentro, hermanos, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. La parte de adelante, el lugar santo, solo los sacerdotes, hermanos. En el resto del patio, adentro de lo que era el templo, hermanos, solamente los israelitas, las personas que tenían linaje, ¿verdad?, podían estar en estas áreas. Y el resto, hermanos,
el pueblo gentil estaba fuera, hermanos, sin tener contacto precisamente con lo que sucedía al interior de todo esto, hermanos. Hoy día, hermanos, si nosotros estuviésemos en los tiempos del rey Salomón, ni pensarlo, ¿verdad? Podríamos acceder a alguna parte de lo que fue el templo dedicado a nuestro Dios en aquel tiempo, hermanos. Entonces, vamos ahora sí, hermanos, a entrar con el primer punto, que es, tenemos, hermanos, la oportunidad y la grandísima bendición de estar precisamente bajo un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Y no perdamos el foco, hermanos, que estamos viendo precisamente mi servicio a la iglesia. Fijémonos bien, antiguamente, ¿verdad? Quienes estaban dedicados de manera exclusiva al servicio a Dios eran los sacerdotes, y nadie que no fuese de la tribu de Leví podía, hermanos, calificar para poder tener esta función. ¿Ok? En Hebreos, vamos a Hebreos ahora, hermanos, acompáñenme en sus escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 16, hermanos. La palabra del Señor dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si notamos esto, hermanos, antes, como pueblo gentil, no teníamos ni la más mínima oportunidad de acceder, hermanos, al sitio de adoración a Dios. Hoy, hermanos, como iglesia, en Hebreos, el escritor nos dice que podemos acercarnos, ¿verdad?, con esa confianza delante de la presencia de nuestro Dios, con la finalidad, ¿verdad?, o con la confianza, o con la esperanza de alcanzar misericordia y hallar gracia delante de los ojos de nuestro Dios. Si notamos esta parte, hermanos, si notamos esta diferencia, antes como gentil no podía yo acceder a esto, hermanos. Y si era israelita y quería tener mi servicio directo a Dios, tenía que ser de la tribu de Leví. Si no, hermanos, no podía estar dentro del santuario, hermanos. Apocalipsis, no, Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también dice la escritura: mas vosotros, y fijémonos muy bien en esto, hermanos, mas vosotros, el apóstol Pedro habla a la iglesia ya, hermanos, sois linaje escogido. ¿Sí nos damos cuenta de esto, hermanos? Real sacerdocio. Hace sentido, hermanos, que los sacerdotes en el tiempo antiguo, bajo la ley de Moisés, en el tiempo del rey Salomón, estaban dedicados al servicio a Dios, y eran quienes tenían el derecho o los privilegios, vamos a llamarlo así, de poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos, en el lugar santo. Dice el apóstol Pedro una vez más, fijémonos bien en esto, hermanos: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si teníamos todavía alguna confusión o no teníamos claro, ¿verdad?, cuál es mi función, cuál es mi propósito, cómo puedo yo servir a la iglesia, dice el apóstol Pedro: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue el que lo llamó a usted, hermanos, amigo que nos visita? ¿Quién fue el que me llamó a mí, verdad? ¿Y quién nos ha trasladado de aquel reino de tinieblas a aquel lugar de luz, verdad? ¿Quién lo ha hecho? Si tenemos claro quién fue esta persona, quién fue este ser, ¿verdad?, que nos ha brindado esta grandísima oportunidad bajo este nuevo pacto, bajo esta nueva oportunidad, bajo esta nueva bendición, entonces, si ya lo tenemos claro, es mucho más sencillo, ¿verdad?, saber cuáles son las virtudes que tenemos que anunciar. Apocalipsis capítulo 1, hermanos, versículo 6, la palabra del Señor también dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, hermanos: y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. A esa gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recuerda usted, hermanos, qué parte de este lugar que estamos viendo en la imagen, siendo yo gentil, a qué parte podía yo acceder?
¿Podía entrar yo, hermanos, a los patios? ¿Podía entrar yo al patio que se conocía como patio de las mujeres? ¿Podría yo, si acaso, ingresar al lugar santo? ¿Podría yo siquiera intentar entrar al lugar santísimo? ¿Verdad que no? Mi lugar estaba afuera como gentil. Sin embargo, Hebreos nos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente. Oye, hermano, pero es que eso era para los... Y yo no tengo nada de eso. La palabra del Señor en la carta del apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Apocalipsis dice, somos sacerdotes. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Y en esto me detengo un momento, hermanos. Hablando muy general, ¿verdad? De lo que pasaba en el Antiguo Testamento, existía un proceso bastante específico para que alguien que pertenecía a la tribu de Leví pudiese ser sacerdote, hermanos. No era cualquier persona, hermanos, que decía, yo, ¿verdad? Juan, Pedro, Adolfo, quiero ser sacerdote, ¿verdad? Y pues ya me postulo y era yo sacerdote, ¿verdad? Primero tenía que ser de la tribu de Leví y después tenía que cumplir cierto proceso, ciertos mandamientos establecidos por Dios mismo para poder estar listo y presto para poder rendir el servicio en el templo. Hoy día, hermanos, la situación no es diferente. Para poder rendir servicio a nuestro Dios, tenemos que estar plenamente conscientes y convencidos que existen ciertos procesos, ¿verdad? Ciertos requisitos que debo o que debemos cumplir para estar listos delante de la presencia de nuestro Dios. Y muy rápidamente, hermanos, los sacerdotes antes de entrar al templo tenían que ser lavados, hermanos, completamente, tenían que estar purificados y después se ponían todo el atuendo, ¿verdad? Las ropas sagradas que nuestro Dios había dictado con todas sus especificaciones. Para la iglesia, hermanos, es algo muy similar. Para ser parte de la iglesia, hermanos, para entrar al cuerpo de Cristo, tenemos que participar de las aguas del bautismo. ¿Le suena a usted también eso a purificación? Y después que dice, tenemos que ponernos aquellas vestimenta limpia, ¿verdad? Que el Señor demanda de nosotros. Ojo con esto entonces, hermanos. Hoy día la iglesia, como parte de la iglesia, mi posición, hermanos, es que soy real sacerdocio. Soy un sacerdote para Dios, lo cual, ¿verdad? Me da la oportunidad de poder presentarme delante de su presencia y rendir aquel sacrificio vivo que Él demanda de nosotros. ¿A qué lugar quiero llegar, hermanos? ¿Cuál es mi perspectiva, verdad? ¿Cuál es aquel sitio dentro de la iglesia el cual quiero yo ocupar? Y con esto recordamos lo que leíamos allá en Marcos capítulo 10, hermanos. Y leemos de nuevo. Marcos capítulo 10, verso 35 en adelante, la palabra del Señor dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos discípulos del Señor, hermanos, Jacobo y Juan, tenían en su mente un objetivo claro, hermanos. Sabían a dónde querían llegar, ¿verdad? Sabían con quién estaban hablando, sabían qué es lo que estaban pidiendo, sabían a quién se lo estaban pidiendo, ¿sí? Dice: concédenos que en tu gloria, le decían al Señor, nos sentemos, le decía Juan, ¿verdad? Jacobo, mi hermano, a un lado, y yo, Juan, ¿verdad? Quiero sentarme a tu otro lado, le decían al Señor. El Señor sabiamente les contesta y les dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Es decir, ¿van a ser capaces de poder afrontar lo que yo voy a afrontar? Dice el Señor. Me están pidiendo algo bastante interesante, ¿sí? Pero para poder llegar a ese sitio, existe un camino, ¿verdad?, que atravesar. ¿Van a poder hacerlo? Ellos dicen: sí podemos, Señor. El Señor Jesús les contesta: a la verdad, el vaso del que yo bebo, beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El Señor les dice, ¿verdad? Efectivamente, ustedes van a ser instrumentos, van a ser ejemplo de que lo que yo voy a pasar, también la humanidad lo puede pasar. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Recuerdo ustedes, hermanos, aquel momento en que el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus apóstoles y les dice, ¿verdad? Pues va a llegar un momento que ya no me van a ver, me tengo que ir. Y dice, voy pues, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nuevamente aquí el Señor nos vuelve a decir, ¿verdad? Antes de que esto suceda, sino aquellos para quienes está preparado. Más adelante empieza como una discusión entre los apóstoles, pero el Señor Jesucristo la detiene diciendo, ¿verdad? Pero no será así para entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande. Fijémonos bien en esto, hermanos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y termina, hermanos, esta parte de la escritura con la idea de que el Señor Jesucristo mismo nos dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no vino servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo, hermanos, a través de su palabra, de su sabiduría, de sus enseñanzas, nos va llevando de la mano y tratando de buscar despejar todas aquellas dudas, todas aquellas incógnitas, ¿verdad? Para dejar en claro, ¿verdad? Que hay algo importante, hay algo fundamental que debe existir en la iglesia, hermanos. ¿Qué lugar quiero yo, hermanos? ¿Quiero ser el primero? ¿Quiero ser el mayor? Dice la Escritura. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro, dice, siervo, y será siervo de todos. Puede existir, hermanos, en el cuerpo del Señor alguna posición, hermanos, que no realice alguna función vital. Pudiese existir, hermanos, llevándolo al plano físico, en nuestro cuerpo, alguno de nuestros órganos que esté como de sobra, que pueda estar sin funcionar, hermanos. Imagínense a nuestro hermano, imagínense que nuestro hermano Javier le toca la función de corazón. Él es el corazón de la congregación y de repente el hermano se levanta un día y dice, ay, hoy tengo flojera, ¿verdad? Como que no voy a latir unos 10 minutos. ¿Qué pasaría, hermanos, con el cuerpo? Dice nuestro hermano Gustavo, pues yo tengo la función de ser pulmón, ¿verdad? Pero como hay contaminación en la ciudad, no voy a respirar hoy todo el día. ¿Qué pasaría, hermanos, con ese cuerpo? Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros conozca su posición, conozca su lugar y conozca su función. Pero es, hermanos, imperativo no solamente conocerla, sino desarrollarla y hacerla, hermanos. Desempeñarla, hacerla. ¿Qué haríamos, hermanos, con un corazón muerto? ¿Qué haríamos, hermanos, con unos pulmones apagados? ¿Qué haríamos, hermanos, con un riñón que no sirve? ¿Qué haríamos, hermanos, con un hígado hecho pedazos? Decía un hermano por ahí, hermano, el hígado es mi función, así que mucho cuidado, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, debe tener claro cuál es su función dentro del cuerpo del Señor. Y en el momento, hermanos, que lleguemos a esa concepción, ¿verdad? De claridad, de saber cuál es mi sitio en el cuerpo del Señor, debo, hermanos, realizar esa función. ¿Cuál es mi contribución, hermanos? Llegando a este punto, ¿cuál es mi contribución a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es mi contribución? Ojo, no qué es lo que yo recibo de la iglesia, ¿verdad?
No es lo que yo espero recibir de la iglesia, ¿verdad? Yo llego a reunirme porque sé que me van a dar algo, ¿verdad? Yo llego a reunirme porque sé que me van a decir algo, ¿verdad? Yo llego a reunirme porque espero, ¿verdad? Obtener algo. No, no es así. Es, ¿cuál es mi contribución a la iglesia? Mi contribución activa, ¿verdad? En la iglesia. Mateo capítulo 18, hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús y fijémonos bien, hermanos, ¿quiénes vienen al Señor Jesús? Los discípulos vienen al Señor Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fijémonos bien, hermanos, los discípulos, aquellas personas, aquellos hombres, ¿verdad? Elegidos directamente por el Señor, vienen con esta duda tremenda, ¿verdad? Y le dicen al Salvador, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿cómo es esto de ser como niño, verdad? ¿Qué significa? Hubo un personaje, ¿verdad? Que dijo, ¿cómo es posible que yo vuelva a meterme en el vientre de mi madre siendo viejo, ¿verdad? Y vuelva a nacer. No se entendía. ¿Cómo es esto de ser como niños? El Señor dice, versículo 4, a cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué características, hermanos, podemos encontrar en un niño? Decía un hermano, ¿verdad? Muy inocentemente, pero hermano, pues yo sí soy como un niño. ¿Cómo es eso, hermano? Pues mi función es nada más duermo, como, y pues soy totalmente un niño, hermanos. La escritura, hermanos, no se refería a eso, ¿verdad? ¿Cómo es un niño con la malicia, hermanos? ¿Cómo es un niño con el rencor, hermanos? ¿Cómo es un niño con el perdón, hermanos? ¿Cómo es un niño para con todos los demás niños, hermanos? La escritura resuelve esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué posición, verdad, quiero yo ocupar en el reino del Señor? ¿Cuál es mi contribución a la iglesia del Señor? ¿Soy como un niño o ya soy como un adolescente? La palabra del Señor, hermano, nos invita hoy, ¿verdad?, a que nosotros tengamos claro que estando bajo la antigua ley, en la calidad de gentiles, no teníamos ninguna oportunidad de presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuál es, hermanos, mi contribución a la iglesia? ¿Ser como un niño? Vamos a leer, hermanos, también aquí en Mateo. Sigamos leyendo y dice, ya cualquiera, estamos la continuación de la lectura, hermanos, de Mateo 18, versículo 6. Ya cualquiera, dice el Señor, fijémonos bien quién lo dice, hermanos. Y estamos viendo el punto de cuál es mi contribución a la iglesia, cuál es mi trabajo, cuál es mi participación. Dice el Señor, y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ya lo vimos, ¿verdad? Aquellos discípulos, aquellos creyentes, aquellos fieles que de manera sincera, ¿verdad?, desean moldearse de esta manera. Dice, ya cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuál es mi función, hermanos, en la iglesia? ¿Cuál es mi aportación a la iglesia? Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, dice el Señor, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cuál es mi función en la iglesia, hermanos? ¿Es ayudar a la edificación? ¿Es sumar para el crecimiento espiritual? ¿O todo lo contrario? Cada uno de nosotros, hermanos, para este tiempo, dice la Escritura, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros,
debemos tener claro cuál es nuestra función y cuál es aquel granito de arena, ¿verdad?, que yo estoy sumando para el crecimiento o para la destrucción de la obra del Señor. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser, verdad, hermano, que me esté diciendo que yo puedo ser tropiezo para mi hermano? Versículo 8, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos deja claro. Por tanto, si tu mano, ¿qué es lo que haces, hermanos, con tus manos? ¿O tu pie? ¿A dónde te llevan, hermanos, tus pies? Es ocasión de caer. Dice, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor nos da las bendiciones, hermanos. El Señor nos bendice, ¿verdad?, con un cuerpo completo, con todas las funciones, ¿verdad? Pero nosotros decidimos qué uso le damos a esas funciones y qué uso le damos a esas bendiciones. Si tu juventud dice, es ocasión de caer. Si tu manera de pensar dice, es ocasión de caer. Si las cosas que haces es ocasión de caer. Estás a tiempo de recapacitar, ¿verdad? Y quitar de ti todo aquello que pueda causar tropiezo a uno de estos pequeñitos, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué va a pasar esto, verdad? ¿Qué va a pasar si cuando yo me analizo, si cuando yo veo hacia adentro mío, verdad, me doy cuenta que en lugar de ser una suma, soy una resta? Dice el Señor, mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino y se lo hundiesen en el profundo del mar. Eres un hijo de Dios, hermanos, que suma. Eres un hijo de Dios que contribuye. Eres un hijo de Dios, ¿verdad?, que propone. Eres un hijo de Dios que se esfuerza. Eres un hijo de Dios, ¿verdad?, que está en la mentalidad de niño, humilde, ¿verdad?, obediente. O todo lo contrario. ¿Cuál es mi función en la iglesia, hermanos? Vamos a ir cerrando, hermanos. Vamos a ir cerrando con 3 puntos. Primero lo encontramos en Hebreos capítulo 2. La invitación. Por tanto, dice el escritor, ¿verdad?, por todo esto que hemos hablado, por todo esto que hemos compartido, por todo esto que hemos revisado, hermanos, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha, fijémonos bien en esto, hermanos, por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos usted y yo si descuidamos una salvación tan grande? ¿Recuerda usted el punto de Nadab y Abiú? ¿Recuerda? Los hijos de Aarón. ¿Recuerda usted? ¿Qué pasó cuando ellos, en su calidad de sacerdotes, deciden presentarse al altar, entrar al santuario y presentar fuego extraño delante de la presencia de Dios? ¿Recuerda usted qué pasó, hermanos? Fueron consumidos, ¿verdad?, por la ira de Dios. Y la pregunta que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, toda desobediencia recibió justa retribución. Y viene la pregunta, hermanos, para nosotros hoy día como iglesia, hoy día como siervo, ¿verdad? Hoy día como aquel miembro integral y vital en el cuerpo del Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
¿Recuerda usted, hermanos, cuál era el proceso para que un sacerdote pudiese entrar al santuario? Un sacerdote, hermanos, tenía que ir completamente mentalizado y convencido de lo que iba a hacer. Y no podía entrar, hermanos, si no estaba limpio y con sus vestiduras indicadas. ¿Cómo nos presentamos, hermanos, hoy delante del Señor? ¿Cómo nos presentamos, hermanos? ¿Cómo nos preparamos para presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios? Los sacerdotes, hermanos, tenían su rol, ¿verdad? Porque como eran muchos, no todos podían servir al mismo tiempo, ¿sí? Cada uno tenía su momento y estaban a la espera de que llegara ese momento para poder servir delante de la presencia de nuestro Dios en el santuario. La Escritura, hermanos, nos ha dicho que hoy día la iglesia es real sacerdocio y que somos sacerdotes para con Dios y que tenemos una cita, hermanos, cada primer día de la semana. ¿Cómo, hermanos, nos preparamos en mi calidad de servidor a Dios? ¿Cómo me preparo yo para poder rendir aquel sacrificio vivo que Dios demanda de mí? ¿Cómo me preparo, hermanos? Es sábado, medianoche, es domingo en la madrugada y no estoy listo. Llega el horario, hermanos, llega el tiempo, llega el momento de iniciar el servicio de adoración a nuestro Dios. ¿Y dónde están sus sacerdotes? Vengo con la mentalidad de Nadab y Abiú y me presento a Dios y entrego cualquier cosa como sacrificio. Vengo, ¿cómo vengo, hermanos? Cada primer día de la semana. Me preparo a conciencia o al final Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe que estoy cansado, ¿verdad? Dios sabe. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor en Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Por el sacrificio, hermanos, de un borrego, de un becerro, de un macho cabrío, y por el incienso que ofrecieron Nadab y Abiú, recibieron su justa retribución en el momento, hermanos. ¿Qué recompensa esperamos del servicio que hoy estamos presentando? Siguiente, hermanos, seguimos con Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 25. El servicio a nuestro Dios, hermanos, mi servicio a la iglesia. ¿Cuál es mi función, verdad? ¿Qué es lo que yo estoy aportando a la iglesia, hermano? Hebreos 10, 19 dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad, ojo con esto, hermanos, de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, el Señor Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Recuerda usted, hermanos, quién podía entrar al lugar santísimo en los tiempos del rey Salomón? Solamente el sumo sacerdote, ¿verdad? Y solamente una vez al año. La escritura, ¿verdad? Nos dice que ahora, dice, tenemos la libertad, la bendición, la oportunidad, ¿verdad? De presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios en nuestra calidad de gentiles, ¿verdad? A través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál es mi servicio a la iglesia, hermanos? Mi preparación primero. Acerquémonos. ¿Cómo nos vamos a acercar, hermanos? Con corazón sincero. Con corazón sincero, hermanos. Sin dobleces, ¿verdad? Sin hipocresías. En plena certidumbre de fe. Confiando en que lo que creemos es real y que Dios, ¿verdad?, está con nosotros. Purificados los corazones de mala conciencia.
y los cuerpos, dice, lavados con agua pura. ¿Cuál es mi función, hermanos? Escoja usted. Mantenerse firme, dice la Escritura, sin fluctuar. Hoy sí me reúno, mañana no me reúno, hoy sí estoy alegre, hoy no estoy alegre, hoy sí creo, mañana no creo, ¿verdad? Hoy sí invito, mañana no invito, ¿verdad? Hoy sí participo, mañana no participo, ¿verdad? Hoy sí me enojo, mañana no me enojo. Sin fluctuar, dice la Escritura. La profesión de nuestra esperanza. Hoy sí me quiero ir al cielo, pero al rato no sé, ¿verdad? Porque fiel es el que prometió, dice la Escritura. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor, fíjese bien, y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ojo con lo que sigue, hermanos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se referirá la Escritura, hermanos? Al día en el que el Señor te va a hablar a ti y me va a hablar a mí y nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con todo aquello que Dios te dio en el tiempo que estuviste en la tierra? ¿Cuál es mi servicio a Dios, hermanos? ¿Mantenerme firme o estar como llevado por las ondas del mar de aquí para allá? ¿Frío o caliente? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi aportación, hermanos, para con la iglesia? Tercera reflexión, hermanos. Lo encontramos en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ojo con esto, hermanos. Hagamos la similitud con lo que Nabat y Abiú entregaron delante de la presencia de nuestro Dios en el santuario. Vamos a presentarnos nosotros mismos, hermanos, como sacrificio vivo delante de la presencia de nuestro Dios. Pero ojo con lo que sigue, hermanos. Este sacrificio debe ser santo. ¿Por qué debe ser así, hermanos? Porque la Escritura misma nos enseña y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la Escritura, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es usted miembro de la iglesia, hermanos? Amén. ¿Sabe usted cuál es su posición en la iglesia, hermanos? Amén. ¿Está desarrollando, hermanos, su función en la iglesia? Sí, amén. Todo fue negativo, hermanos. Es momento, ¿verdad?, de detenernos, reflexionar y empezar a accionar en aquella dirección que Dios nos demanda. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros, ¿verdad?, rechazamos, ¿cómo podemos, hermanos, escapar? Dice, si nosotros mismos hacemos a un lado una salvación tan grande. Mi servicio al Señor, hermanos, mi servicio a la iglesia, mi servicio a mis hermanos, mi servicio es mi servicio, hermanos, no mi inactividad. Es mi propuesta, mi contribución. El Señor, hermano, nos llamó para ser siervos productivos. Hermanos, este ha sido el tema de esta mañana, esperando, ¿verdad?, que nuestro Dios haya sido, que nos haya ayudado a poder llegar a aquel sitio donde su mensaje haya podido ser requerido, y que tengamos, hermanos, todos excelente día, que el Señor les bendiga. Cantemos este himno, hermanos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí.
Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproche, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo en rico don, del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Amén, hermanos.